Hay secretos que solo se revelan cuando alguien muere. Y hay mujeres que confunden el luto con una corona. En una hacienda de agave en Yucatán, donde el sol castiga la tierra y los hombres sudan para comer, una viuda de apenas 30 años decidió que su dolor era más importante que el pan de 150 familias. Ella llegó de París con sus vestidos de seda negra y sus terapeutas del alma, hablando de procesos espirituales, mientras los trabajadores esperaban bajo el sol. Pero nadie le advirtió que en esa tierra existía un hombre que no conocía la palabra esperar, un notario de 80 años, con voz de piedra y corazón de ley, que estaba a punto de enseñarle la lección más dura de su vida. Lo que ella no sabía era que su propio marido, antes de morir, ya había escrito su castigo. Antes de seguir con esta historia, déjame pedirte algo de corazón. Yo soy solo un narrador que intenta poner comida en la mesa de mi familia, contando estas historias que necesitan ser escuchadas. Si este inicio te atrapó, si quieres saber qué diablos va a pasar cuando don Silvano toque esa puerta por tercera vez, ayúdame con 3 cosas muy sencillas. Primero, dale me gusta a este video. Es gratis y me ayuda muchísimo a que más personas conozcan estas historias. Segundo, suscríbete al canal. Con tu suscripción, YouTube me ayuda a seguir creando contenido y yo puedo seguir alimentando a mi familia haciendo lo que amo. Tercero, déjame un comentario diciendo de qué país o ciudad me estás viendo. Me encanta saber quién está del otro lado escuchando estas historias. ¿Eres de México, Argentina, Colombia, España, Venezuela, Uruguay? Escríbelo abajo. Tu apoyo hace la diferencia entre que yo pueda seguir contando estas historias o tenga que buscar otro trabajo. Gracias de corazón. Ahora sí, volvamos con Elena y descubramos si llegará a tiempo o si perderá todo en un instante. La hacienda San Ignacio se levantaba como un monumento al trabajo duro en las afueras de Mérida, Yucatán. Sus muros blancos reflejaban el sol despiadado del mediodía, y sus campos de agave se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Era una tierra que olía a tierra mojada por la mañana y a sudor honesto al atardecer. 150 familias dependían de esa hacienda. 150 hombres y mujeres que se levantaban antes del amanecer para cortar agave, para destilar tequila, para mantener vivo un imperio que don Rodrigo había construido con sus propias manos durante 40 años. Pero don Rodrigo ya no estaba. Murió de un infarto hace 3 meses, dejando atrás una viuda joven, una fortuna considerable y un testamento que nadie esperaba. Un testamento que tenía dientes. Don Silvano Méndez había sido notario en Mérida durante 55 años. A sus 80, su espalda seguía recta como una regla, y su voz, aunque rasposa por los años, cortaba el aire como un cuchillo afilado. Usaba trajes grises impecables, siempre con corbata, incluso bajo el calor infernal de Yucatán. Sus manos eran nudosas, manchadas por la edad, pero firmes al sostener la pluma. Había visto de todo en su oficina: herencias peleadas, familias destruidas por la codicia, hombres poderosos llorando como niños. Pero nunca, en más de medio siglo, había permitido que alguien faltara el respeto a la ley. Para él, un contrato no era solo papel, era la palabra de un hombre, incluso después de muerto. Y cuando don Rodrigo le entregó ese testamento 6 meses antes de morir, Silvano supo que su viejo amigo había previsto algo oscuro en el corazón de su esposa. Doña Elena había llegado a Mérida hacía apenas 5 años. 25 años menor que Rodrigo, había conocido al hacendado en una galería de arte en París, donde ella se hacía llamar artista conceptual. Rodrigo, viudo reciente y solitario, cayó rendido ante sus palabras elegantes y sus vestidos de diseñador. Se casaron en 3 meses. Ella nunca trabajó un día en la hacienda. Nunca aprendió los nombres de los trabajadores. Pasaba sus días en la suite principal, decorada con tapetes persas y cortinas de terciopelo, hablando por teléfono con sus amigos europeos sobre la prisión dorada en la que vivía. Cuando Rodrigo murió, ella no derramó una lágrima en el funeral. Pero 3 días después, ya estaba usando vestidos negros de alta costura y hablando de su proceso de duelo sagrado. Los trabajadores la veían pasar y murmuraban:
Sabían que esa mujer nunca había amado a don Rodrigo, solo había amado su dinero. La lectura del testamento se realizó una semana después del funeral, en la biblioteca de la hacienda. Don Silvano llegó puntualmente a las 9 de la mañana con su portafolio de cuero gastado bajo el brazo. Los trabajadores se habían reunido afuera, inquietos, sabiendo que su futuro dependía de lo que ese documento dijera. Elena llegó 2 horas tarde, con lentes de sol oscuros y un vestido negro que costaba más que el salario mensual de 10 empleados. Se sentó en el sillón principal como si fuera un trono, cruzó las piernas y con un gesto aburrido le indicó a Silvano que procediera. El notario abrió el sobre con movimientos precisos, ajustó sus anteojos y comenzó a leer con esa voz que no temblaba nunca. Lo que salió de sus labios dejó a Elena paralizada. Don Rodrigo no le había dejado la hacienda directamente. Le había dejado una prueba. El testamento era claro y brutal en su simplicidad. Elena recibiría el control total de la hacienda San Ignacio, sus tierras, sus cuentas bancarias y sus inversiones, valoradas en más de 30 millones de pesos. Pero había condiciones. Condiciones que don Rodrigo, conociendo a su esposa mejor de lo que ella pensaba, había diseñado como una trampa perfecta. Elena debía presentarse personalmente en 3 sesiones de partilla ante don Silvano, en fechas específicas, a las 6 de la mañana en punto. En esas sesiones firmaría los documentos de transferencia, liberaría los pagos pendientes de los trabajadores y asumiría formalmente la administración. 3 citas, 3 oportunidades, pero si faltaba a una sola, si llegaba tarde más de 1 hora en cualquiera de ellas, una cláusula de negligencia deliberada se activaría automáticamente. Y entonces, todo pasaría a manos de un consejo gestor formado por los trabajadores más antiguos. Elena solo recibiría una pensión mensual de 20,000 pesos. Suficiente para vivir. Insuficiente para su estilo de vida parisino. Elena estalló. Se quitó los lentes de sol y sus ojos verdes brillaron con furia. ¿Qué clase de insulto es este? ¿Quién se cree que fue Rodrigo para ponerme condiciones? Su voz subió de volumen, resonando en las paredes de madera de la biblioteca. Yo soy su viuda. Esta hacienda es mía por derecho. No voy a someterme a estas humillaciones burocráticas. Don Silvano no levantó la vista del documento. Simplemente deslizó una hoja adicional sobre la mesa. Era una carta personal de don Rodrigo, escrita de su puño y letra. Elena la tomó con manos temblorosas y leyó en silencio. Las palabras de su difunto esposo eran como cuchillos. Elena, si estás leyendo esto, significa que no pude decírtelo en vida. Construí esta hacienda con disciplina, con puntualidad, con respeto a quienes trabajaron a mi lado. Si realmente me amaste, si realmente valoras lo que construí, demuéstralo cumpliendo estas 3 citas. Si no puedes hacer ni siquiera eso, entonces confirmarás lo que siempre sospeché, que solo amaste mi dinero, no mi legado. El silencio que siguió fue denso como el aire antes de una tormenta. Elena arrugó la carta con rabia y la arrojó al suelo. «Esto es un circo», dijo con voz quebrada por la indignación. 6 de la mañana. ¿6 de la mañana? ¿Acaso soy una empleada? Estoy en duelo. Necesito tiempo para sanar, para conectar con mi espíritu, para procesar esta pérdida. Se puso de pie, tambaleándose ligeramente sobre sus tacones altos. Estaré ahí cuando yo esté lista, no cuando un papel me lo ordene. Don Silvano finalmente levantó la vista. Sus ojos grises, fríos como el acero, se clavaron en los de ella. Primera sesión, lunes, 6 de la mañana. Si no está presente a las 7, contaré eso como su primera falta. Le quedarán 2 oportunidades. Elena salió de la biblioteca dando un portazo. Afuera, los trabajadores intercambiaron miradas. Todos sabían lo que acababa de comenzar. Una guerra silenciosa. Y don Rodrigo, desde su tumba, acababa de disparar el primer tiro. El lunes llegó con el canto de los gallos y el aroma del café recién hecho en la cocina de la hacienda. A las 5:30 de la mañana, los 150 trabajadores ya estaban en el patio central, formados en filas ordenadas como soldados antes de una batalla. Llevaban sus sombreros de paja, sus camisas de trabajo, sus manos curtidas por años de labor bajo el sol. No hablaban.
Solo esperaban. A las 6 en punto, don Silvano cruzó el portón principal con su portafolio bajo el brazo. Instaló su mesa portátil bajo la sombra del gran laurel que don Rodrigo había plantado 30 años atrás. Desplegó los documentos con precisión milimétrica. Colocó su reloj de bolsillo de oro sobre la mesa, abierto, para que todos pudieran ver la hora. La puerta de la suite principal, en el segundo piso de la casa grande, permanecía cerrada. Las cortinas, inmóviles. Ni una luz, ni un sonido. Pasaron los minutos. El sol comenzó a trepar por el horizonte, pintando el cielo de naranja y rosa. Los trabajadores no se movían, pero sus rostros empezaban a mostrar tensión. Algunos miraban hacia la ventana de Elena. Otros miraban a don Silvano, que permanecía sentado, inmóvil, con las manos cruzadas sobre la mesa. A las 6:45, uno de los trabajadores más viejos, don Esteban, se acercó tímidamente. «Don Silvano, ¿quiere que alguien suba a tocar la puerta?» El notario negó con la cabeza. Ella sabe la hora. Ella sabe las consecuencias. Su voz era tranquila, pero había algo en ella que helaba la sangre. A las 7:15, la puerta de la suite finalmente se abrió. Elena apareció en el balcón, envuelta en un kimono de seda negra, con una taza de té humeante en la mano. Se estiró perezosamente, como si acabara de despertar del mejor sueño de su vida. Bajó las escaleras con pasos lentos, deliberadamente lentos, saboreando cada segundo de la espera que imponía. Cuando llegó al patio, los trabajadores se hicieron a un lado, abriendo un pasillo hacia la mesa de don Silvano. Ella caminó por ese pasillo como una reina, con la cabeza en alto, sin mirar a nadie a los ojos. Se sentó frente al notario, cruzó las piernas y tomó un sorbo de su té antes de hablar. «Buenos días, Silvano. Disculpa el retraso. Mi alma necesitaba silencio matinal para conectarse con el más allá. El proceso de duelo no puede ser apurado por relojes y agendas». Su voz era suave, casi melódica, pero había un desdén en ella que cortaba más que cualquier grito. Don Silvano no respondió. Simplemente cerró su reloj de bolsillo con un clic seco que resonó en el silencio. Son las 7:18. Primera falta registrada. Le quedan 2 oportunidades. Elena rió. Una risa corta, despectiva, que sonó falsa incluso para ella misma. ¿Primera falta? Por favor. Estoy aquí. ¿No es eso lo que importa? Bebió otro sorbo de té, mirando a los trabajadores con el rabillo del ojo. Además, toda esta puesta en escena es ridícula. ¿Para qué necesitan estar todos aquí? Esto es un asunto legal, no un espectáculo. Don Silvano comenzó a ordenar los papeles que ella debía firmar. Están aquí porque don Rodrigo especificó que debían estar presentes, porque son ellos quienes dependen de estos pagos. Porque mientras usted tomaba su té, ellos llevan 2 horas de pie bajo el sol esperando que usted libere sus salarios. Elena dejó la taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. No me gusta tu tono, Silvano. Recuerda que soy yo quien paga tu trabajo. El notario levantó la vista por primera vez. Don Rodrigo pagó mi trabajo, con anticipación, hasta que este proceso termine. Usted no me debe nada, y yo no le debo nada excepto cumplir la ley. La firma se realizó en silencio tenso. Elena garabateó su nombre en los documentos sin siquiera leerlos, con movimientos bruscos que delataban su rabia contenida. Cuando terminó, se puso de pie sin decir palabra y regresó a su suite, dejando la taza de té sobre la mesa como si esperara que alguien la recogiera. Los trabajadores comenzaron a dispersarse, murmurando entre ellos. Don Silvano guardó los documentos en su portafolio y se acercó a don Esteban. «¿Qué tan mal están las cosas?», preguntó en voz baja. El viejo trabajador suspiró. «Llevamos 3 semanas sin cobrar, don Silvano. Las familias están comiendo lo mínimo. Algunos ya están buscando trabajo en otras haciendas». El notario asintió, su mandíbula apretada. «Aguanten. Esto se resolverá pronto». Pero en su interior, una pregunta lo carcomía. ¿Llegaría Elena a entender antes de que fuera demasiado tarde? La segunda cita estaba programada para el miércoles, misma hora, mismo lugar, pero esta vez algo había cambiado en la hacienda.
Un aire de expectativa, de tensión contenida, flotaba sobre los campos de agave como una nube de tormenta. Los trabajadores habían comenzado a hablar entre ellos, en voz baja, en las noches, después de que las luces de la casa grande se apagaran. ¿Creen que lo haga otra vez? Claro que sí. Esa mujer no tiene vergüenza. Si sigue así, vamos a perder todo. Elena, encerrada en su suite, parecía ajena a todo. Había traído de París a una terapeuta del alma, una mujer francesa de mediana edad que hablaba con acento cerrado sobre chakras y energías. Pasaban las tardes quemando incienso y haciendo meditaciones guiadas. Los trabajadores las oían reír desde el patio, reír mientras ellos se preocupaban por cómo alimentar a sus hijos. El martes por la noche, don Silvano recibió una llamada. Era el abogado personal de Elena, un hombre joven de la Ciudad de México, con traje caro y sonrisa de tiburón. Don Silvano, mi clienta me ha pedido que le comunique que mañana no podrá asistir a la sesión. Está pasando por un momento emocional muy delicado y necesita reposo. La voz del notario no mostró emoción alguna. La cita es obligatoria. Si no se presenta, será su segunda falta. El abogado rió nerviosamente. Vamos, don Silvano, sea razonable. Estamos hablando de una mujer en duelo. Seguramente podemos ser flexibles con los horarios. ¿Qué tal si la reprogramamos para las 10 de la mañana? Hubo una pausa larga, tan larga que el abogado pensó que la llamada se había cortado. Entonces, la voz de Silvano llegó, fría y definitiva. 6 de la mañana, como lo especificó don Rodrigo. Si ella no está ahí, comenzaré el conteo de su segunda falta a las 7. Buenas noches. Y colgó. El miércoles amaneció más caluroso que de costumbre. El sol era un disco blanco y furioso que castigaba la tierra desde las primeras horas. Los trabajadores volvieron a reunirse en el patio, pero esta vez había algo diferente en sus caras. Ya no era solo preocupación, era ira. Ira contenida, silenciosa, del tipo que hierve por dentro y puede explotar en cualquier momento. Don Silvano instaló su mesa a las 6 en punto. El reloj de bolsillo quedó abierto sobre los documentos. Las manecillas comenzaron su marcha implacable. 6:15, 6:30. La puerta de la suite seguía cerrada. Ni una señal de vida. Don Esteban se acercó nuevamente al notario. Sus ojos estaban enrojecidos, no de cansancio, sino de algo más profundo. Don Silvano, mi nieto está enfermo. Necesita medicina. Esa medicina cuesta dinero que no tengo porque no he cobrado. El notario cerró los ojos por un momento. Lo sé, Esteban, lo sé. A las 9 de la mañana, cuando el sol ya era un martillo sobre las cabezas de los trabajadores, la puerta de la suite finalmente se abrió. Pero Elena no salió sola. Venía acompañada de su terapeuta francesa y ambas reían como si estuvieran en un resort de lujo. Y no en medio de una crisis que afectaba a 150 familias. Elena bajó las escaleras con un vestido blanco vaporoso, completamente inapropiado para un proceso legal. Llevaba un sombrero de ala ancha y lentes de sol. Parecía que iba a un picnic, no a firmar documentos que liberarían el sustento de una comunidad. Cuando llegó a la mesa, ni siquiera se disculpó. Simplemente se sentó, encendió un cigarrillo y sopló el humo en dirección a don Silvano. ¿Podemos terminar con esto rápido? Tengo una sesión de sanación programada para las 10. El notario cerró su reloj de bolsillo. El sonido fue como un disparo. Son las 9:02. Segunda falta registrada. Le queda una oportunidad, doña Elena. Una sola. Esa noche, don Silvano no pudo dormir. Se quedó en su oficina en el centro de Mérida, rodeado de archivos y documentos antiguos, tratando de encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera evitar lo que se avecinaba. Conocía a Elena, conocía a su tipo. No iba a cambiar, no iba a llegar a tiempo el viernes. Y cuando eso sucediera, cuando la cláusula se activara, habría caos. Ella pelearía, traería abogados de la capital, intentaría impugnar el testamento. Podría tomar meses, incluso años, resolver el conflicto. Y mientras tanto, los trabajadores seguirían sin cobrar. A las 2 de la madrugada, mientras revisaba por 10ª vez el testamento de don Rodrigo, algo cayó de entre las páginas. Un sobre pequeño, amarillento,
sellado con cera roja. En el frente, con la letra inconfundible de Rodrigo decía: para Silvano, ábrelo solo si ella falla 2 veces. Con manos temblorosas, el viejo notario rompió el sello. Dentro había una carta y 3 fotografías. Las fotografías lo dejaron sin aliento. Eran de Elena, tomadas 6 meses antes de la muerte de Rodrigo. En una de ellas, Elena estaba en un café de Mérida, besándose con un hombre joven, de no más de 30 años, rubio, claramente europeo. En otra, entraban juntos a un hotel del centro. La tercera era la más devastadora. Elena y el mismo hombre, en la suite de la hacienda, en la cama que compartía con Rodrigo, tomada desde un ángulo que sugería que había sido capturada por una cámara oculta. Don Silvano sintió que el estómago se le revolvía. Rodrigo lo había sabido. Había sabido todo el tiempo. La carta confirmaba sus sospechas. Con letra temblorosa, don Rodrigo había escrito: viejo amigo, si estás leyendo esto, es porque Elena mostró su verdadera naturaleza. No me sorprende. Descubrí su aventura hace 1 año. Contraté un investigador. Quise confrontarla, pero mi corazón ya estaba débil. Los doctores me dieron 6 meses. Decidí usar ese tiempo para proteger lo que construí. La carta continuaba, y cada palabra era un puñal. Elena nunca me amó. Lo supe desde el principio, pero era un viejo tonto y solitario que quería creer en el amor. Su amante se llama Philippe. Es un artista sin dinero que vive de mujeres ricas. Ella planeaba divorciarse de mí en cuanto tuviera acceso a las cuentas. El testamento fue mi venganza, Silvano, pero también mi esperanza. Le di 3 oportunidades de demostrar que al menos respetaba mi memoria, que valoraba el trabajo de esta gente. Si falló 2 veces, es porque no hay redención posible. Y si está leyendo esto, necesitas saber algo más. Don Silvano volteó la página. Lo que leyó lo hizo cerrar los ojos con dolor. Philip está en Mérida. Nunca se fue. Elena lo tiene escondido en un departamento que renté hace 2 años sin que yo lo supiera, pagado con dinero que robó de las cuentas de la hacienda. Pequeñas cantidades, pensaba que no me daría cuenta. Me di cuenta de todo. La dirección está al reverso de esta carta. Usa esta información como necesites, viejo amigo. Haz justicia por mí. Don Silvano giró la carta. La dirección estaba ahí, escrita con claridad. Un departamento en la zona colonial de Mérida, a solo 10 cuadras de su oficina. Se recostó en su silla, sintiendo el peso de 80 años sobre sus hombros. Rodrigo no solo había previsto la negligencia de Elena, había documentado su traición. Había construido una red invisible alrededor de ella, esperando que se colgara sola. Y ella lo estaba haciendo, paso a paso, retraso tras retraso. El notario guardó las fotografías y la carta en su portafolio. No las usaría, todavía no, porque el viernes, si Elena fallaba por 3ª vez, no harían falta. La ley haría el trabajo que la moral no pudo. Pero si ella intentaba pelear, si traía abogados y alegaba amor verdadero, entonces estas imágenes hablarían más fuerte que cualquier argumento. Rodrigo había jugado una partida de ajedrez desde su tumba, y Elena, demasiado arrogante para ver el tablero, había movido exactamente las piezas que su difunto esposo había predicho. El jueves transcurrió en un silencio sepulcral. La hacienda parecía contener la respiración, como si la tierra misma supiera que algo definitivo estaba por suceder. Los trabajadores ya no hablaban entre ellos. Se limitaban a hacer su labor con movimientos mecánicos, mirando de vez en cuando hacia la casa grande, donde Elena se paseaba por el balcón con su terapeuta, ajenas al mundo. Don Silvano pasó el día en su oficina, mirando las fotografías una y otra vez. Una parte de él, la parte humana que todavía creía en la redención, pensaba en mostrarle las imágenes a Elena antes del viernes, confrontarla, darle una última oportunidad de hacer lo correcto, no por miedo al castigo, sino porque era lo justo. Pero otra parte, la parte que había visto demasiadas veces cómo la gente desperdiciaba oportunidad tras oportunidad, sabía que sería inútil. Elena no cambiaría. La gente como ella nunca cambiaba. Solo reaccionaban cuando ya era demasiado tarde. Esa tarde recibió otra llamada del abogado de Elena. Esta vez, el tono era diferente, menos confiado, más nervioso. Don Silvano, necesitamos hablar con sensatez.
Mi clienta está dispuesta a asistir mañana, pero solicita que la hora se cambie a las 8 de la mañana. Es un compromiso razonable. 2 horas no son nada en el gran esquema de las cosas. El notario apretó el teléfono con fuerza. La hora es 6 de la mañana. Fue establecida por don Rodrigo, no por mí, no por usted, no por su clienta, por el hombre que construyó todo lo que ella ahora reclama como suyo. Hubo una pausa. Don Silvano, seamos honestos. Usted y yo sabemos que estas condiciones son excesivas. Un juez podría considerarlas irrazonables. Si esto llega a tribunales, mi clienta tiene argumentos sólidos para impugnar el testamento. La voz de Silvano se endureció como hierro. Entonces que lo intente. Pero mientras tanto, las reglas son las reglas. 6 de la mañana, o pierde todo. Esa noche don Silvano hizo algo que no hacía desde hacía años. Caminó hasta la pequeña iglesia del pueblo donde había crecido, donde había servido como monaguillo cuando era niño. Se sentó en la última banca, bajo la luz tenue de las velas votivas, y dejó que el silencio lo envolviera. No era un hombre profundamente religioso, pero en momentos como este, cuando el peso de las decisiones se volvía insoportable, necesitaba un lugar donde pensar. Se preguntó si estaba siendo demasiado duro, si la rigidez de la ley no estaba cegándolo ante la posibilidad de misericordia. Elena era una mujer terrible, sí, egoísta, sí, pero merecía perder todo por llegar tarde 3 veces. ¿No era eso demasiado cruel? Y entonces recordó los rostros de los trabajadores, el nieto enfermo de don Esteban, las familias que comían frijoles porque no tenían para más, la dignidad robada de gente que había dado su vida entera a esa tierra, y supo que no estaba siendo cruel, estaba siendo justo. A las 11 de la noche, su teléfono sonó nuevamente. Esta vez no era el abogado, era Elena. Su voz sonaba diferente, más suave, casi vulnerable. Don Silvano, soy yo, Elena. Hubo una pausa larga. Necesito hablar con usted. De persona a persona, no como notario y cliente, como seres humanos. El viejo sintió una punzada de curiosidad. Diga lo que tenga que decir. Ella suspiró. Un sonido cargado de dramatismo estudiado. Sé que he sido difícil. Sé que mis horarios no han sido los mejores, pero tiene que entender que estoy sufriendo. Rodrigo era el amor de mi vida. No puedo simplemente funcionar como un reloj después de perderlo. Mi corazón está roto, mi alma está rota. ¿Por qué nadie puede ver eso? Don Silvano cerró los ojos. Podría haberle dicho lo que sabía. Podría haberle lanzado las fotografías en la cara, por teléfono, con palabras que la destruyeran. Pero no lo hizo. Doña Elena, dijo con voz cansada, he sido notario durante 55 años. He visto todo tipo de dolor. He visto viudas que perdieron el amor de su vida, y aún así, se levantaban cada mañana para cuidar de sus hijos. He visto hombres que perdieron todo y siguieron trabajando porque tenían responsabilidades. El dolor no es una excusa para la irresponsabilidad, y definitivamente no es una excusa para el desprecio. Ella se quedó callada por un momento. Cuando habló de nuevo, su voz había perdido toda suavidad. Era fría, calculadora. Está bien, Silvano. Veo que no hay manera de razonar con usted, pero déjeme decirle algo. Mañana estaré ahí puntual. Y cuando firme esos papeles, lo primero que haré será despedirlo y contratar un notario que entienda que los tiempos modernos requieren flexibilidad, no rigidez medieval. Don Silvano sonrió en la oscuridad de la iglesia. Me parece perfecto, doña Elena. Entonces nos vemos mañana, a las 6. Colgó el teléfono y se quedó mirando las velas. Una parte de él quería creerle. Quería creer que finalmente había entendido, que llegaría a tiempo, que todo se resolvería sin drama. Pero la otra parte, la parte que conocía la naturaleza humana después de décadas de observarla en su forma más cruda, sabía la verdad. Elena no iba a llegar a las 6. Probablemente ni siquiera iban a intentarlo, porque gente como ella siempre pensaba que las reglas eran para los demás, que su belleza, su posición social, su narrativa de sufrimiento, los haría inmunes a las consecuencias. Rodrigo lo había sabido. Por eso había construido esta trampa perfecta, no para destruir a Elena,
sino para proteger a quienes realmente importaban, los que sudaban bajo el sol, los que se levantaban antes del amanecer, los que sostenían el mundo sobre sus espaldas mientras otros tomaban té en balcones de mármol. Don Silvano salió de la iglesia cerca de la medianoche. El aire nocturno era fresco, una bendición después del calor del día. Caminó lentamente hasta su auto, sintiendo cada uno de sus 80 años en las rodillas, en la espalda, en el alma. Mañana sería el día final. De una forma u otra, todo se resolvería. Mientras conducía de regreso a su casa, pasó frente al departamento cuya dirección Rodrigo le había dado. Las luces estaban encendidas. En la ventana del segundo piso, pudo ver una silueta masculina moviéndose de un lado a otro. Philippe, el amante, el parásito que había ayudado a vaciar el corazón y las cuentas de un hombre bueno. Se preguntó si Elena estaba ahí en este momento, ensayando su papel de viuda afligida, o si estaba en la hacienda, preparando algún drama de último minuto para mañana. No importaba, el reloj ya estaba corriendo. Y el reloj, a diferencia de Elena, nunca llegaba tarde. El viernes amaneció con un silencio antinatural. Ni siquiera los pájaros cantaban. Era como si la naturaleza misma estuviera esperando el desenlace de esta historia. A las 5 de la mañana, los 150 trabajadores ya estaban en el patio. Pero esta vez era diferente. No había esperanza en sus rostros, solo resignación. Sabían que Elena no llegaría a tiempo. Lo sabían en sus huesos, en sus corazones cansados de esperar. Don Silvano llegó a las 5:45. Notó que algunos trabajadores habían traído a sus familias, mujeres con niños en brazos, ancianos apoyados en bastones. Todos querían ser testigos. Todos necesitaban ver con sus propios ojos cómo terminaba esto. El notario instaló su mesa bajo el laurel por última vez. Desplegó los documentos. Colocó su reloj de bolsillo abierto. Las manecillas marcaban las 6:05. El sol comenzaba a asomar en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo sangre. Las 6 en punto llegaron con la precisión de una guillotina. Don Silvano miró hacia la casa grande. Todas las ventanas estaban cerradas. Las cortinas, inmóviles. Ni una señal de vida. Los trabajadores contenían la respiración. Algunos se tomaban de las manos. Otros apretaban los puños. Don Esteban se acercó al notario con ojos llorosos. «Don Silvano, ¿qué va a pasar con nosotros?» El viejo notario puso una mano sobre el hombro del trabajador. «Confianza, Esteban, confianza». Pero su voz sonaba hueca incluso para él mismo. 6:15, 6:30. La puerta de la suite seguía cerrada. El sol subía lentamente, implacable, iluminando la escena como un reflector sobre un escenario. A las 6:45, algo cambió. Una luz se encendió en la suite. Hubo un murmullo entre los trabajadores, un destello de esperanza, pero los minutos seguían pasando. 6:50, 6:55. A las 7:02, la puerta finalmente se abrió, pero no salió Elena. Salió su terapeuta francesa, todavía en pijama, con cara de confusión y molestia. Gritó algo en francés hacia el interior de la suite. Luego se encogió de hombros y cerró la puerta. Los trabajadores intercambiaron miradas de incredulidad. ¿Era esto real? ¿Realmente iba a pasar? Don Silvano miró su reloj. 6:58, 59. Sus dedos se movieron hacia el portafolio donde guardaba el documento de activación de la cláusula. 70 segundos. 60. 50. Y entonces, como en una película mal actuada, la puerta se abrió de golpe. Elena salió corriendo, descalza, con el cabello revuelto, todavía en camisón. Bajó las escaleras tropezando, casi cayendo, gritando: «¡Esperen! ¡Esperen! ¡Estoy aquí!». El reloj de don Silvano marcó las 7 en punto exactamente cuando ella llegó al último escalón. El sonido del reloj cerrándose resonó como un martillo judicial. Don Silvano lo guardó en su bolsillo con movimientos lentos, deliberados. Elena llegó hasta la mesa, jadeando, con los ojos desorbitados. Llegué a tiempo. Son las 7. Estoy aquí». Su voz era aguda, desesperada.
El notario la miró con una expresión que no revelaba nada. Son las 7:12, doña Elena. La convocatoria era a las 6 de la mañana, con tolerancia hasta las 7. Usted llegó 12 segundos tarde. Ella se quedó paralizada. 12 segundos. 12 segundos. Eso no puede ser. Estoy aquí. Vine. Eso tiene que contar. Su voz subió a un chillido. Los trabajadores permanecían inmóviles, como estatuas. Nadie se atrevía a respirar. Don Silvano sacó un documento de su portafolio. El testamento es claro. 3 sesiones. 6 de la mañana. Tolerancia hasta las 7. Usted falló en las 3. Elena cayó de rodillas frente a la mesa. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero ya nadie creía en ellas. Por favor, estaba durmiendo. Mi terapeuta olvidó despertarme. No fue mi culpa. Se agarró del borde de la mesa, sus uñas perfectamente pintadas arañando la madera. 12 segundos no pueden destruir mi vida. Soy la viuda de Rodrigo. Esta hacienda es mía. ¡Mía! Don Silvano se puso de pie lentamente. Sus 80 años parecían caer sobre él como una capa pesada, pero su voz era firme como roca. Esta hacienda nunca fue suya, doña Elena. Fue de don Rodrigo, y él decidió que solo sería suya si demostraba respeto por su memoria y por la gente que la sostiene. Falló 3 veces. No por mala suerte, no por accidente, por elección. Señaló a los trabajadores. Ellos han estado aquí desde las 5 de la mañana. 3 veces. ¿Dónde estaba usted? Entonces, don Silvano hizo algo que nadie esperaba. Sacó el sobre con las fotografías, las puso sobre la mesa, boca arriba, para que Elena las viera. La reacción fue instantánea. El color desapareció de su rostro. Sus ojos se abrieron tanto que parecía que iban a salirse de sus órbitas. ¿Qué? ¿Qué es esto? Su voz era apenas un susurro. Es la verdad, dijo don Silvano. Don Rodrigo lo sabía todo. Sabía de Philippe. Sabía que lo estaba robando. Sabía que nunca lo amó. Este testamento no era solo sobre puntualidad, doña Elena. Era sobre darle una última oportunidad de demostrar algo de decencia. Y usted eligió, 3 veces, demostrar lo contrario. Elena miró las fotografías como si fueran serpientes venenosas. Su boca se abría y cerraba sin emitir sonido. Finalmente encontró su voz, pero lo que salió fue apenas un hilo quebrado. Él no tenía derecho. Mi vida privada. Su vida privada terminó cuando decidió robar del hombre que la mantenía. La voz de don Silvano cortó el aire como un látigo. 12,000 pesos en 2 años. Pequeñas cantidades que pensó que nadie notaría. Él lo notó todo, lo documentó todo, y aún así, le dio estas 3 oportunidades. ¿Sabe por qué? Elena no respondió, solo temblaba, porque a pesar de todo, don Rodrigo era un hombre bueno, un hombre que quería creer que usted podría cambiar, que quizás, solo quizás, algo de lo que él construyó le importaba, pero no le importa, nunca le importó. El notario recogió las fotografías y las guardó. La cláusula de negligencia deliberada se activa ahora. El control de la Hacienda San Ignacio pasa inmediatamente al Consejo Gestor, compuesto por don Esteban Morales, doña Carmen Vázquez y don Luis Herrera. Usted recibirá una pensión mensual de 20,000 pesos, depositada el 1 de cada mes. La casa grande debe ser desocupada en un plazo de 72 horas. Elena se puso de pie tambaleándose. Su rostro había pasado del shock a la rabia. Esto no va a quedar así. Voy a impugnar este testamento. Voy a traer abogados de la Ciudad de México. Don Silvano la interrumpió. Y por primera vez en toda esta historia, su voz sonó verdaderamente peligrosa. Hágalo. Traiga todos los abogados que quiera. Y yo presentaré estas fotografías en corte. Y presentaré los registros bancarios que muestran sus robos. Y presentaré el testimonio de 200 personas que la vieron llegar tarde 3 veces mientras 150 familias esperaban bajo el sol. ¿Realmente quiere que esto se convierta en un escándalo público? El silencio que siguió fue absoluto. Elena lo miró con odio puro, sin diluir. Pero detrás del odio había algo más. Miedo. La comprensión terrible de que había perdido, que había sido superada por un muerto y un anciano.
Se dio la vuelta y caminó de regreso a la casa grande. No corrió, no gritó. Caminó con la espalda rígida, tratando de mantener algo de dignidad en la derrota. Pero todos podían ver la verdad. Era una mujer quebrada, una reina destronada. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, don Silvano se volvió hacia los trabajadores. Don Esteban, doña Carmen, don Luis, acérquense por favor. Los tres se aproximaron, temblando de emoción contenida. El notario desplegó nuevos documentos. Estos son los papeles de transferencia. A partir de este momento, ustedes tres son los administradores legales de la Hacienda San Ignacio. Los salarios atrasados serán liberados hoy mismo. Las cuentas están en orden. Don Rodrigo se aseguró de que todo estuviera preparado para este momento. Los tres trabajadores se miraron entre sí, sin poder creer lo que estaban escuchando. Doña Carmen, una mujer de 60 años que había trabajado en la hacienda desde los 15, comenzó a llorar. Don Esteban cayó de rodillas, no en derrota como Elena, sino en gratitud. Don Rodrigo nos cuidó incluso desde la tumba, susurró el viejo trabajador. Don Silvano asintió. Era un hombre bueno y sabía reconocer la bondad en otros. Pasó la siguiente hora explicando los detalles administrativos, firmando papeles, asegurándose de que todo estuviera legal y ordenado. Los trabajadores gradualmente comenzaron a dispersarse, llevando la noticia a sus familias. Había lágrimas, abrazos, gritos de alivio y alegría. La hacienda, que había estado bajo una nube oscura durante meses, de repente se llenó de luz, de esperanza, de futuro. A las 9 de la mañana, un taxi apareció en el portón principal. Elena salió de la casa grande con 4 maletas Louis Vuitton. Su terapeuta francesa iba detrás con otras 3. Ninguno de los trabajadores se ofreció a ayudarlas. Las vieron subir al taxi en silencio. Antes de cerrar la puerta, Elena miró una última vez la hacienda. Sus ojos se encontraron con los de don Silvano, que observaba desde la mesa bajo el laurel. No hubo palabras. No hacían falta. Ella sabía. Él sabía. Todos sabían. El taxi arrancó levantando una nube de polvo que cubrió la salida de Elena como un velo final. Don Silvano esperó hasta que el taxi desapareció en el horizonte. Solo entonces guardó sus documentos en el portafolio y se permitió sentarse. Sintió un cansancio profundo, del tipo que va más allá de lo físico. Era el cansancio de haber llevado un peso enorme y finalmente poder dejarlo caer. Don Esteban se acercó con un vaso de agua fresca. Don Silvano, ¿cómo podemos agradecerle? El viejo notario tomó el agua y bebió lentamente. No me agradezcan a mí, agradézcanle a don Rodrigo. Él orquestó todo esto, yo solo seguí sus instrucciones. Miró hacia el cielo, donde el sol ya estaba alto y brillante. Era un hombre sabio. Sabía que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la gente que permanece a tu lado cuando todo lo demás se derrumba. Los trabajadores comenzaron a cantar, una canción vieja, de las que se cantaban en los campos durante la cosecha. Una canción sobre la tierra, sobre el trabajo, sobre la justicia que llega lenta pero segura. Don Silvano escuchó y por primera vez en semanas sonrió. 3 meses después, la hacienda San Ignacio había renacido. Los campos de agave brillaban bajo el sol con un verde más vibrante, como si la tierra misma supiera que ahora estaba en manos de quienes realmente la amaban. Don Esteban, doña Carmen y don Luis habían demostrado ser administradores justos y eficientes. Los salarios se pagaban puntualmente cada 15 días. Se habían hecho reparaciones en las casas de los trabajadores. Se había contratado un maestro para los niños. La hacienda no solo sobrevivía, florecía. Y en el centro del patio, bajo el gran laurel donde don Silvano había instalado su mesa 3 veces, los trabajadores habían colocado una placa de bronce. En ella estaban grabadas las palabras que don Rodrigo había escrito en su testamento. La verdadera riqueza no se mide en oro, sino en el respeto que das a quienes trabajan contigo. Don Silvano visitaba la hacienda una vez al mes, no como notario, sino como amigo. Los niños corrían a saludarlo. Las familias lo invitaban a comer. Había encontrado algo que no sabía que necesitaba. Una familia extendida que lo valoraba no por su título,
sino por su integridad. De Elena nadie supo mucho. Algunos decían que había regresado a París con Philippe, otros que se había mudado a la Ciudad de México, viviendo de su pensión mensual en un departamento pequeño, muy lejos de los balcones de mármol y los vestidos de seda. Su abogado intentó impugnar el testamento durante 6 semanas, pero cuando don Silvano presentó las fotografías y los registros bancarios, el caso se derrumbó como un castillo de naipes. Elena firmó los papeles de renuncia definitiva sin aparecer en persona, enviándolos por mensajería desde algún lugar lejano, donde su vergüenza pudiera esconderse. La terapeuta francesa publicó un libro 6 meses después sobre el duelo en culturas latinas, convenientemente omitiendo el capítulo sobre cómo ella y su clienta habían dormido mientras 150 familias esperaban bajo el sol. El mundo siguió girando, indiferente a su caída, porque al final, la gente como Elena es olvidada rápidamente. Son solo sombras que pasan, dejando poco más que polvo y decepciones. Pero en la hacienda San Ignacio, el nombre de don Rodrigo se pronunciaba con reverencia. Los trabajadores le habían construido un pequeño monumento en la entrada de la propiedad, una estatua simple de un hombre con sombrero, mirando hacia los campos de agave. No era grande ni ostentosa, era humilde, como él había sido, y cada mañana a las 6 en punto, cuando los trabajadores comenzaban su jornada, pasaban frente a esa estatua y hacían una pequeña pausa. Algunos se quitaban el sombrero, otros simplemente asentían. Era su manera de decir gracias. Gracias por haberlos protegido incluso después de muerto. Gracias por haber visto su valor cuando nadie más lo hacía. Y gracias por haberles enseñado que en este mundo, donde tantas veces gana el que grita más fuerte o el que tiene más dinero, a veces, solo a veces, gana el que hace lo correcto. Don Silvano miraba esa estatua cada vez que visitaba y sentía que su viejo amigo todavía estaba ahí, vigilando, asegurándose de que su legado permaneciera vivo. Y lo estaba. Oh, vaya que lo estaba. Hay lecciones que solo se aprenden cuando es demasiado tarde. Elena aprendió que el tiempo de los demás no es un lujo que se pueda robar sin consecuencias. Aprendió que el luto verdadero se mide en acciones, no en palabras elegantes ni vestidos caros. Aprendió que cuando desprecias a quienes sostienen el mundo sobre sus espaldas, mientras tú tomas té en balcones de mármol, eventualmente ese mundo te suelta. Y la caída es larga y dolorosa. Don Rodrigo lo supo desde el principio. Por eso construyó su testamento como un espejo, no para castigar, sino para revelar. Le dio a Elena 3 oportunidades de demostrar algo de humanidad, sabiendo que probablemente fallaría a las 3, porque conocía su corazón. Y al final, ese corazón vacío fue su perdición. La justicia no siempre llega con truenos y relámpagos. A veces llega silenciosa, con la precisión de un reloj que marca las 7:12. A veces llega en forma de un anciano de 80 años que se niega a doblar las reglas, porque sabe que las reglas son lo único que protege a los débiles de los poderosos. En algún lugar de esa hacienda, bajo el sol implacable de Yucatán, todavía se puede escuchar el eco de 3 golpes secos en una puerta, y una voz que dice, con la autoridad de quien ha visto demasiado y perdonado muy poco: se acabó el tiempo. Es el sonido de la justicia cuando finalmente despierta. Es el sonido de las consecuencias cuando alcanzan a quienes pensaban que eran intocables. Y es el recordatorio de que en esta vida puedes engañar a muchos, puedes manipular a algunos, puedes comprar el silencio de otros, pero hay algo que no puedes comprar, que no puedes manipular, que no puedes engañar: el reloj, porque el tiempo no perdona, el tiempo no olvida. Y cuando el tiempo se acaba, se acaba. No hay más oportunidades, no hay más excusas. Solo queda lo que hiciste con el tiempo que te dieron. Y para Elena, lo único que quedó fue el polvo del camino, mientras un taxi la llevaba lejos de todo lo que pudo haber sido suyo, si tan solo hubiera llegado a tiempo. Doña Elena creía que el mundo se detendría por sus lágrimas, que los relojes, los contratos y las obligaciones se arrodillarían ante su arte del sufrimiento. 3 veces tuvo la oportunidad de hacer lo correcto. 3 veces eligió el desprecio. Y cuando pensó que su posición la hacía intocable,
Un anciano con un portafolio de cuero le demostró que en esta vida, quien no respeta el tiempo ajeno, termina perdiendo el suyo. Esta es la historia de cómo una mujer perdió una fortuna en 30 minutos y de cómo un notario implacable salvó a toda una comunidad con una sola frase. Porque a veces, la justicia no llega con gritos, llega con 3 golpes secos en una puerta y una voz que dice: «Se acabó el tiempo».